gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado que la excolonia española se convierta en una autonomía dentro de Marruecos, lo que dejaría definitivamente en vía muerta el referéndum de autodeterminación que hasta ahora defendía España. Bienvenidos a Patente de Corso, el podcast en directo, donde se pueden caer la gente que iba a venir, pero a nosotros nos da igual y seguimos haciendo el podcast. Así somos. Ey, tío, escúchame, estoy harto, de verdad. Voy a encargarme personalmente de que tengas una tablilla para poner música, escenas y hasta el cumpleaños feliz. O sea, ya está bien, tío, ya está bien. Es que, ¿tú sabes lo que subiría el rollo de los podcasts y de todo? Si pudiera ir poniendo yo música mientras hablo tocando botones, que ya lo tenga prefigurado. Tío, me estoy enfadando. Es que me estoy enfadando. Voy a escribir por un grupo en el que estoy. Bueno, voy a esperarme para después del podcast, todos tranquilos. Ay, Bueno, madre. chicos, como sabéis, España mandó una carta a Marruecos haciendo la genuflexión y traicionando 50 años de una posición diplomática que habíamos mantenido como país desde entonces, la cual a mí no me gusta, porque la posición española era de neutralidad que beneficia a Marruecos porque mantiene el status quo actual, que es la ocupación marroquí. Entonces, si eso pasa el tiempo y se va perpetuando, al final, pues obviamente eso va a terminar siendo Marruecos, ¿no? Que es algo parecido a lo que pasa con Palestina e Israel. Entonces, la neutralidad, en este caso, significa apoyar a Marruecos, es decir, a los que están ocupando el territorio. Hay que recordar que el Sáhara está ocupado desde la época de la Marcha Verde de Marruecos, que aprovechó un momento de debilidad de España para ocupar toda la región del Sáhara. Y esa región del Sáhara, pues la población vive oprimida. Os invito a que veáis el tipo de torturas que hacen a los militantes saharauis. Y también viven también en campos de refugiados en Argelia, en unas condiciones que yo no le desearía a nadie. Y el gobierno español, en este contexto, pues haciendo gala de una hipocresía fuera de lo normal, ha aceptado los chantajes ha cedido ante los chantajes de Marruecos, que lo hace normalmente utilizando a su propia población, que le da igual que se mueran saltando una valla o en el Mediterráneo cruzándolo, y se dedica a controlar a las mafias para que precisamente muevan a esos inmigrantes para presionar a España. También lo hacen aquí mediante la comunidad, mediante todo el control a través de la religión que tienen, y España, en vez de tomarse esto como si fuera una acción de guerra, que es lo que es, está permitiendo que Marruecos juegue en las zonas grises para mantener una confrontación permanente con España. Y hemos visto cómo el sátrapa marroquí, el rey de Marruecos, ha cogido y ha publicado la carta, que no es una carta pública, mostrando las miserias del gobierno español. Y el gobierno español, en vez de enfadarse, lo que hace es prometer un viaje allí y admitir que sí que es verdad. Entonces han vuelto, desde mi punto de vista, España ha vuelto a traicionar al Sáhara. Ya lo hizo cuando la Marcha Verde y ahora lo ha vuelto a hacer. Y además esto va a repercutir en las relaciones con Argelia. Entonces para nosotros es algo terrible y mañana, sábado por la mañana, luego subiré el cartel, vamos a ir a apoyar a la comunidad saharaui en la manifestación que han convocado. Y bueno, Pau, esta vez sí que lo hemos conseguido, así que presentas tú. Bienvenido, Taleb. Hola, Taleb, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Vosotros? Muy bien, bueno, para la gente que nos escucha, Taleb es un activista saharaui que ha salido en bastantes medios. Yo ayer mismo estaba viéndole en 13TV y está defendiendo la causa y explicando bastante, de manera muy precisa, cómo está la situación también internacional, a nivel también jurídico, ¿no? Que me parece algo muy interesante. Toda esa legitimidad que se le da siempre a los órganos internacionales para después hacer como si no existieran. Y le hemos invitado aquí porque queríamos invitar a la gente implicada en la lucha y que también opinen sobre lo que está pasando. Así que nada, Taleb, un placer tenerte aquí en Patente de Corso, el podcast, que es uno de nuestros también invitados últimamente y espero que disfrutes mucho la charla. Pues muchas gracias, Pau, por invitarme, por tenerme aquí, por dar espacio y voz a
a la causa del pueblo saharaui, y también a Roberto, que es un placer coincidir con él, que le sigo desde siempre. Y bueno, ahora están hablando todos los medios de nosotros, pero Roberto y toda la gente luchadora, la gente de la calle, la gente del pueblo, siempre ha estado con nosotros y es algo que se agradece. Ha comentado que estarán con nosotros en la manifestación de este sábado y yo los he visto siempre con nosotros en todas las manifestaciones cuando nadie hablaba del Sáhara, así que siempre súper agradecidos porque en estos momentos en los que se trafica con la humanidad hay gente que todavía tiene eso, humanidad y dignidad, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esta noticia? Bueno, nosotros de algún modo ya esperábamos esto. Sabemos que los gobiernos españoles, todos los gobiernos españoles sin excepción, pero especialmente los gobiernos socialistas siempre ceden ante el chantaje marroquí, siempre se ha cedido ante el chantaje marroquí. Y sabíamos que Marruecos estaba enfadado, que estaban bastante disgustados y demás, y que había presiones. Hablamos no solo de inmigración, sino hablamos de algo mucho más peligroso, que es que Marruecos amenazaba, que quizás el chantaje que más efecto tiene sobre España, amenazaba con cortar el flujo de información en materia de seguridad, que es algo muy interesante para España, en lo que respecta, bueno, ya entendéis de qué estoy hablando, amenazaba con cortar ese flujo, algo que preocupa bastante a España, y bueno, amenazaba con otras cosas también que mejor no mencionar, ¿no? Y siempre se ha cedido a esos chantajes y sabíamos que de algún modo se iba a ceder a ese chantaje y iba a haber algo relacionado con el Sáhara. Lo que nos ha sorprendido completamente es que está en este momento, es que es inaudito, incomprensible, porque lo que sí esperábamos en ese momento, viendo lo que estaba pasando en Ucrania y viendo las necesidades que va a tener Europa en lo que es el tema del gas y tal, y sabiendo que España podía tener una jugada impresionante para lo que es la economía española, que es traer todo ese flujo de gas argelino que pase por aquí y luego se reparta a toda Europa, y sería un impulso para la economía y para que España sea una verdadera potencia económica y política dentro de Europa. Creíamos que el gobierno iba a hacer un giro radical hacia Argelia y que iba a apoyar la causa saharaui de una forma mucho más clara. Incluso algunas voces apostaban porque España iba a iniciar este proceso de descolonización para ya no solo tener a Argelia contento, sino tener al pueblo saharaui también contento, no por amor al pueblo saharaui, lo tengo que decir, pero quizás en un interés de fortalecer las relaciones y que se llegue a ese acuerdo con Argelia de pasar el gas por aquí. Como una bofetada en la cara esto que nosotros no hemos entendido y yo creo que no ha entendido nadie. Llevo leyendo mucha prensa, siendo a muchos analistas y demás y creo que nadie lo comprende. Creo que Sánchez está disparando en el pie y creo que sabe que se ha equivocado y se ha dado cuenta y está intentando buscar la forma de salir de esta. Sí, porque es interesante cómo nos hemos enterado, ¿no? Que lo ha comentado antes Roberto, de esa carta que no debía ser pública y el gobierno marroquí se ve en la legitimidad y la superioridad, no solo moral, serán otras cuestiones también, como estás diciendo, Taleb, de decir, sí, voy a hacer pública una carta de un presidente del gobierno que puede comprometer todas sus relaciones internacionales y que obviamente van a jugar a mi favor. O sea, ¿en qué momento... o sea, ¿qué gobierno ha estado en una posición tan débil como para que se pudiese llegar a algo así? Es mi pregunta, es que no lo entiendo. Y aparte, Mira, bueno, perdona, dime, Taleb. no, pero desde mi punto de vista personal, esa era la primera impresión que tuve cuando saltó todo, que quizás era una carta privada que Marruecos hizo pública, pero viendo la reacción del Partido Socialista, viendo que estaba envalentonado y viendo que incluso hablaba como de un plan, ¿no? Y Z ayer nombraba algo que me parece, no se le está dando importancia en los medios, pero me parece de una gravedad extrema. Intentaba justificar Z en un tuit diciendo que estos acuerdos de apoyar a Marruecos en su invasión al Sáhara Occidental obliga a Marruecos a desistir de Ceuta, Melilla y Canarias, a desistir de ellas como si se hubiesen pertenecido, Claro. o como si sus reclamos, es causa de esta palabra, sus reclamos fuesen legítimos. Es que es impresionante que se llegue a esto, porque lo próximo, ¿qué sería? ¿Vamos a renunciar a Canarias, Ceuta y Melilla para que Marruecos desista de Andalucía? Claro. Y no estamos hablando de algo bastante grave, que es renunciar al chantaje a niveles impresionantes. Y aquí vuelvo a resaltar que si realmente fuese este el acuerdo, desistir, digamos, Marruecos deja de reclamar Ceuta y Melilla, eso se haría práctico cuando Marruecos retire la petición que tiene ante las Naciones Unidas de descolonizar estas dos ciudades autónomas, que tienen una petición que está ahí en las Naciones Unidas. Hasta el momento, y lo he podido comprobar hoy, no se ha retirado esa petición. Marruecos sigue reclamando esos territorios, por lo cual lo que está diciendo el Partido Socialista es completamente falso. No, y aparte, ¿cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Es decir, ahora Pedro Sánchez estará diciendo que bien, no van a presionar con la inmigración.
qué bien, nos van a seguir informando de cosas de seguridad que ellos podrían actuar y no tendrán que informar de nada, pero sin embargo, claro, es cuánto tiempo. Y les ha salido ya bien una vez. ¿Por qué no van a seguir presionando para Ceuta y Melilla? ¿Por qué no van a seguir presionando para las aguas territoriales de Canarias que dejen de ser de Canarias y sean de ellos? Es que, claro, ¿qué garantía tienen? Es que dentro de un año, si empiezan otra vez a mover a las mafias que mueven a la inmigración y mandan a su población a morir para cruzar, España vuelve a estar en la misma situación, pero aún en una posición más débil. Porque además Argelia, yo supongo que ahora se distanciará con el tema del gas, también habrá repercusiones, y lógico que lo sea, porque es que no se puede llevar, no te puedes llevar bien con Marruecos y con Argelia a la vez. Yo creo que es algo que es evidente. Encima, No, pero es que aquí también, perdón, Pau, ya no, voy a ser muy breve, habla, pero por siguiendo favor, lo que decía habla tú. Roberto, siguiendo lo que decía Roberto, se está lanzando un mensaje, o sea, muy peligroso. Se está premiando el chantaje, es decir, ahora los países de la región, Marruecos, perdón, Mauritania, Argelia, pueden decir, bueno, se está premiando el chantaje, entonces yo voy a abrir mis fronteras, te voy a mandar 100 pateras o 500 pateras cada día y así me haces más caso. Es que es muy peligroso el mensaje que se está lanzando a los países de la región y puede tener repercusión negativa, por supuesto, para España. Sí, para la gente que va en esas pateras, o sea, después serán los socialistas o los supuestas personas de izquierdas las que desde el gobierno dirán, no, tal, nosotros creemos en las fronteras abiertas, mientras hay gente muriendo en el mar porque te dejas chantajear, o sea, es que si lo piensas en frío es, es un insulto a todas las víctimas también, que son, pues encima, eso, comandadas por mafias ligadas directamente a las autoridades marroquíes. Y con respecto a lo de Argelia, volviendo un poco, que ayer lo comentamos en el directo, creo que me lo comentaste tú, Roberto, Argelia ya está potenciando la venta de gas para Italia, para saltarse a España. Y ya está, y va a dejar de haber... vamos a perder esa oportunidad que yo creo que Taleb ha descrito muy bien, de que España incluso salga reforzada en una crisis como la que hay ahora. Y es que ya no es desde una óptica del pueblo, sino desde una óptica incluso de la gente que dice representar al Estado y a las empresas, es que les va a perjudicar igual. O sea, yo de verdad ya no sé dónde queda la lógica para el gobierno ahora. Es enfermizo. Y bueno, yo creo que también otro tema a tratar es el tema de los medios, que yo creo que has comentado una cosa todavía muy interesante, que es cómo los medios hacen de esto eco cuando les interesa y después se lo callan de manera brutal con todo lo que estamos viviendo con Ucrania, que parece esto el nodo que pones en la televisión y te dicen lo que pensar, pero después en situaciones como las del Sáhara, donde tenemos una implicación directa en España, ni se nombra, solo cuando hay una cagada internacional porque Marruecos ha decidido chantajearnos otra vez, se les empieza a dar bombo y también porque hay muchos medios que les interesa criticar a Sánchez, como es normal, ¿no? Pero ¿qué opinas de la actitud de los medios? Tú que sueles ir a medios y que has ido bastantes veces. Los medios es un circo, lo sabemos, y yo sé que ahora mismo los saharauis somos un instrumento para varios intereses, que nosotros, por supuesto, también vamos a aprovechar a nuestro favor y es aprovechar ese foco que se está poniendo ahora encima de la causa saharaui para, pues eso, intentar lanzar también nuestro mensaje, intentar lanzar nuestras reivindicaciones a través de los medios de comunicación, pero sabemos que somos carne de cañón, estamos siendo utilizados por distintos medios de comunicación, pues eso, como tú dices, la oposición aprovecha un poco para atacar a Sánchez, cada uno un poco intenta aprovechar, incluso los medios de izquierda también intentan que estés con ellos un poco para decir, porque saben que sus bases están en contra de esta decisión y el hecho de que tú estés con ellos, ¿no? Que te atiendan, es como también calmar esas bases y decir, bueno, nosotros somos diferentes, ¿no? Pero bueno, nosotros como saharauis tenemos claro que lejos de colores políticos tenemos una causa y la vamos a seguir reivindicando y luchando por ella y en todos los medios de comunicación que se nos dé voz vamos a estar. Obviamente, hasta allá de la guerra en el Sáhara Occidental llevamos más de un año de guerra, hay bombardeos, hay violación de derechos humanos en las zonas ocupadas, como comentaba Roberto antes, que Marruecos se está haciendo y deshaciendo como le da la gana. Y esto no lo estamos diciendo los saharauis ni nos lo inventamos. Esto hay muchísimas organizaciones de derechos humanos que lo están denunciando, violaciones brutales. Y esto no ha importado nunca a los medios de comunicación ni a nadie. Y ahora estamos viendo el tema de Ucrania, que oye, con el pueblo ucraniano empatizo muchísimo porque también soy refugiado, empatizo con el sufrimiento del pueblo de Ucrania, pero me parece una vergüenza el nivel al que estamos llegando ya tan desvergonzado de demostrar que hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, porque se está haciendo una cobertura mediática ejemplar, que yo digo que muy bien, y una reacción política
preciosa, muy bonito todo, pero cuando miramos a otras zonas como el Sáhara Occidental, Palestina o Kurdistán o otras guerras en el mundo como la de Irak o Afganistán, siempre ha importado más bien poco. Y ya que es el Día de la Poesía, voy a renombrar a mencionar aquí a un poeta iraquí que decía, en los tiempos de la guerra de Irak, decía que la sangre de los árabes, ¿no? De los africanos o de los que no somos de Occidente, es como agua, por mucho que corra, no importa nada, y que la sangre de verdad, la sangre de Occidente, del poder, ¿no? Que maneja el mundo ahora, que cada una gota ya se pone el mundo patas arriba, y yo creo que lo estamos viendo hoy de una forma muy evidente, porque tenemos la comparativa de Ucrania, ¿no? Que en Ucrania se apoya supuestamente a la víctima y en el Sáhara Occidental se está apoyando de una forma descarada al agresor, al que ocupa, al que maltrata, al que comete crímenes de guerra. Es que yo, de hecho, cuando, por ejemplo, he visto a Sánchez o a Borrell, que era ministro del PSOE, cuando he visto hablar de contra la ocupación, contra la agresión imperialista y el anexionismo ruso, porque la gente puede vivir libremente sin tener la bota de nadie encima, claro, todo este discurso agresivo de mandar incluso armas a Ucrania. Yo ya antes de esto, antes de esta carta, yo decía, y lo criticaba, ¿y por qué no envían armas al Polisario? ¿Por qué no envían medios al Polisario? Es decir, es que tenemos que ver en la situación que están ahora, es decir, ¿por qué se va hasta Ucrania a supuestamente ayudar, que lo que está haciendo es perjudicar más que otra cosa? ¿Y por qué el Sáhara, que lo tiene al lado y tenemos una historia común, no hacen nada? Y de repente sale esta carta y yo ya me enfurecí, dije, esto ya es el mundo de los locos. O sea, lo que está lejos tiene una posición, sí, y lo que está cerca, que además es una ocupación militar desde el 75, que se dice pronto, con torturas, asesinatos, cárcel. Y además no es una cosa ya solo de los saharauis, de que no es que los saharauis exageran, y los rifeños y la gente que hace actividad política en Marruecos en general, es que es una dictadura terrible y parece que cuando lo dices te señalan en plan de, oh, sí, claro, eso lo dices porque... Y les da igual porque está en África. O sea, si estuviera en Europa estarían pidiendo que bombardearan el país, como pasa en Ucrania. Y a mí es una cosa que me implosiona la cabeza. Además, bueno, Sánchez era de los que hablaba de que iba a ser el primero en reconocer al pueblo palestino, al Sáhara, como una zona que tenía que descolonizarse, y lo primero que ha hecho ha sido traicionarlos. Y mira, una cosa que vi ayer, Taleb, en el 13TV, que me pareció muy interesante, la presentadora, que no sé si es que lleva poco o ella es así, estaba como muy paternalista con el tema, ¿vale? Después te lo voy a pasar, Roberto, porque no has tenido un tiempo para verlo, pero muy paternalista no en el sentido malo, pero decía, estáis muy mal, ¿no? Lo tenéis muy complicado, y decía Taleb todo el rato, bueno, ya van 50 años de resistencia, ahora porque Sánchez haga esto no vamos a dejar de resistir, ¿sabes? Vamos a sobreponernos a la situación, que también hay un rollo de que si no vamos allí como si fuéramos Superman a salvarles, la gente no va a resistir, y yo creo que lo que hace el pueblo saharaui es un ejemplo para mucha gente, que cree que no se puede hacer nada y hay que dejarlo todo tirado, ¿sabes? Sí, no, a ver, yo he visto, no solo en 13TV, sino en otros medios, he visto muchísimos periodistas, tertulianos y demás, y hay gente, porque yo entiendo que su trabajo está ahí, tienen que hablar de todo y demás, pero yo soy de las personas que apoya, pues eso, el hecho de que si no tienes mucha idea de algo, que te calles, porque es mejor que te calles a que es ridículo. Entonces, salseo. Es ridículo. Estoy viendo a gente, por ejemplo, el otro día veía a Marbuta asegurar que no existe algo llamado el Sáhara Occidental, ni existe nada llamado el pueblo saharaui. Es como, o sea, cosas que no hay por dónde cogerlas. Y otra cosa que has mencionado tú, que me parece muy importante, hay gente que critica la decisión de Sánchez y se siente y habla de lo que es mejor para los saharauis. Es decir, ese sentimiento paternalista de hablar siempre por ti siempre está presente. Incluso la gente que está criticando a Sánchez está diciendo, pues no, yo creo que los saharauis... Es como si los saharauis fuésemos todavía menores de edad, que no tenemos... Sí. O que somos incapaces de comunicar con nosotros mismos, de elegir con nosotros mismos. Hay mucho paternalismo. Pero bueno, eso ya en esta Europa neocolonial en la que vivimos es como algo ya muy clásico, ¿no? No solo con el tema saharaui, sino con el tema de todo lo que no es europeo. Y luego también la gente parece que, no sé, es que yo veo a negacionistas con el tema del Sáhara. Es decir, yo a veces voy a sitios y yo siempre tengo al Sáhara en la boca porque es una cosa que me molesta especialmente la situación, y además considero que somos responsables. Y hablo de la guerra, ¿no? De la guerra que hay en el Sáhara. Y me dicen, no, eso no es una guerra. Y es como, mira, tío, o sea, la guerra puede ser asimétrica o puede ser como tú quieras, pero es una guerra, está muriendo gente,
hay acciones militares y obviamente la guerra va a ser asimétrica por el terreno en el que se hace y por las circunstancias que tienen los saharauis. Pero es que, si no me lo corriges, en el 91 es cuando firman los acuerdos con el Polisario, Marruecos. Para el Sí, referéndum, ¿no? sí, Era porque 91. estaban agotados, es decir, había tal crisis en la propia monarquía que tenían miedo de que se resquebrajara. Hicieron un pacto con los saharauis para hacer el referéndum en un futuro. O sea, que no es una guerra no de pobrecitos, Sí, no pueden hacer nada. No, sí están haciendo. Lo que pasa es que se silencia y hay partes de guerra que yo me los leo y hay muertos. Lo que pasa es que sí. como... Y ni siquiera está lejos, porque el Sáhara está Has cerca, mencionado pero una lo cosa- tocan. Hay una Sí. cosa, has mencionado una cosa muy importante, tío. Es que la primera guerra duró 16 años y somos muy conscientes los saharauis. A ver, para ser realistas, el pueblo saharaui entero los reúnes. Te hablo de los que están en campos de refugiados, zonas ocupadas, los que estamos aquí en España, los que viven en Mauritania, en otras partes del mundo, y apenas vamos al 1.000.000 de personas. Somos un pueblo muy pequeño en número de personas. Estamos hablando de una comparativa con Marruecos, con 40 millones, creo que dice el gobierno marroquí, pero yo creo que son 40 millones dentro de Marruecos y 40 fuera de Marruecos. Pero bueno, o sea, estamos hablando de una comparación impresionante, y en el ejército, en lo que es el número de armamento militar y de apoyo militar también, Marruecos tiene la superioridad. Pero durante 16 años que ha durado la Primera Guerra, desde el 75 hasta el 91, Marruecos se vio obligado, porque el rey de Marruecos, cuando llamó a la Marcha Verde, justo al día siguiente dio una entrevista que está en YouTube también a un medio francés, y le preguntaban, le decían, ¿el Polisario va a resistir? Y decía, ¿hablas de los nómadas que hay por ahí sueltos en una semana? ¿Los cómo? Así con 16 Es años que, duró la guerra. Y cualquiera de vosotros, invito también a las personas, a los oyentes, si alguien quiere, a los campamentos se puede viajar, los campamentos saharauis se puede viajar con facilidad, se puede visitar la zona liberada, y hay un museo ahí de todos los aviones que han tirado el ejército saharaui, de todo el material que han cogido del ejército marroquí. Y cuando acabó la guerra había más de 6.000 soldados presos que tenía el Polisario, soldados entre los que había altos rangos militares marroquíes que tenía el Polisario. Y estos soldados estuvieron en los campamentos hasta el 2002 o el 2003, que gracias a un programa de Naciones Unidas se los mandaron a Marruecos otra vez. Con esto quiero decir que nosotros hacemos guerra de guerrillas, y ahora es verdad que hay una guerra de baja intensidad. Marruecos durante todos estos años trabajó para hacer como un muro defensivo, pero es que detrás de ese muro hay varios pequeños muros. Lo que está haciendo el ejército saharaui es bombardear, debilitar ese muro, pero lo han declarado autoridades militares saharauis. Cuando llega el momento que ellos decidan y vean necesario, habrá incursiones en el muro y habrá operaciones militares sonadas. Habrá también una escalada militar sobre el terreno. Yo creo que el Polisario también sabe cuándo jugar sus cartas, y con la escalada militar también nos podría poner enfrente a otra realidad. Y ahí también aquí hago un guiño a nuestro principal aliado Argelia, que también debería pues eso, de quizás implicarse un poquito más, pero bueno, no voy a hablar de cosas que no tengo mucha idea. Actualmente, Argelia está con ruptura absoluta de relaciones, ¿no? Sí. Y lo llamativo aquí es que cuando se rompen las relaciones diplomáticas, el siguiente paso es la lucha armada. O sea, estamos frente a que primero se han retirado los embajadores, se han llamado a consultas los embajadores, tanto Marruecos llamó al suyo como Argelia llamó al suyo. El siguiente paso fue romper toda relación diplomática, y estamos hablando de que el siguiente paso sería un enfrentamiento armado que no se descarta, ¿no? o sea, bueno, ayer lo comentamos un poco, es un poco, o sea, no es improbable en el sentido de que pudiese ocurrir, pero sí de que Marruecos realmente no quiere entrar en un conflicto así, ¿no? Armado con Argelia, no le viene muy bien tampoco, no sé qué opináis. No, por supuesto que no le viene bien a Marruecos un conflicto armado ahora. Yo creo que si Marruecos entra en un conflicto armado, eso supondría muchas cosas. Para ellos, perder el Sáhara Occidental directamente, porque yo creo que Argelia no va a salir de ahí sin que los saharauis recuperemos nuestra tierra. Y no hablo de que el ejército argelino vaya a liberar el Sáhara. Hablo de que, concentrándose en el foco norte, quizás algunos combates entre el ejército marroquí y el ejército saharaui, imposible será para el ejército marroquí mantener dos frentes al norte y al sur, y será más fácil para el ejército saharaui empezar a recuperar sus territorios. Y también porque Marruecos se sabe que su economía se sustenta gracias al turismo. Al primer bombazo se acabó el turismo y la economía a la mierda. Tal cual. Bueno, es como, digamos, un efecto dominó. Se pierde la economía, el pueblo sale a las calles, se debilita el ejército, se pierde el Sáhara, cae la monarquía. O sea, estamos hablando
de casi el caos, ¿no? En el norte de África o en Marruecos, sobre todo. No, y que hay zonas dentro de Marruecos que también son conflictivas para la dictadura. Es decir, por ejemplo, el Rif, si de verdad hubiera ese problema, yo estoy convencido de que habría mucha movilización y muchas actividades de ciertos grupos que están muy hartos de la dictadura. Sí, 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 el Rif ha sido un pueblo también que ha sido bombardeado, ha sufrido brutalidades inhumanas por parte del rey Hassan II, que es el padre del actual rey. Es un pueblo también el del Rif que se ha manifestado siempre que se ha podido y, bueno, todos sus líderes políticos y mediáticos y activistas están en las cárceles marroquíes con condenas también de 30 y 40 años, ¿no? Yo creo que es un pueblo también ahí en el norte que también esperará la oportunidad perfecta para, pues eso, para también levantarse, porque yo cuando me los encuentro por aquí, que no encuentro muchos rifeños, sienten desde los pocos, entre comillas, rifeños, digo, de los pocos, gente que viene de Marruecos, que habla el idioma de Marruecos con los que yo me pueda entender, porque generalmente los saharauis y los marroquíes no nos entendemos para nada, pero con los rifeños, la gente que viene de la parte de Rif, sí que solemos sentir bastante apoyo y yo creo que para Marruecos también supondría un problema estallado, un conflicto. Me parece interesante también un poco la actuación política que está viendo en España, porque en términos generales encontramos, por un lado, el gobierno que hizo lo que sabíamos que podía acabar haciendo, que ha sido muy sorpresivo como lo ha hecho, pero después está un gobierno de coalición en el que Podemos, desde una posición de rebeldía poco agresiva, no es capaz ni de romper el gobierno, incluso cuando el gobierno justifica una invasión, una ocupación, perdón, mientras habla de la invasión rusa, ¿no? Que justifican, pues lo que hemos estado hablando antes, de todo el envío de armas y todo el tema, ¿no? Y aparte de esa izquierda cobarde, está también la derecha que, por ejemplo, Vox, para la gente que nos escucha, que sabe que Vox en algún momento, se puso en contra de Mohamed VI por los chantajes que hacían de inmigración. Vox después, con estos temas, se callan y además son los mejores amigos de Estados Unidos y Israel, que son los mejores amigos de Marruecos en la zona. O sea, de verdad, no hay ninguna postura realmente comprometida con el Sáhara en España y de verdad aquí llamo a reflexión también a toda la gente de izquierdas y de derechas que vea que es servilismo. O sea, ni siquiera piensa en los intereses de España. O sea, piensa en los intereses de gente de fuera. Y me parece muy, muy, muy lamentable. Y lo que hablábamos siempre, ¿no? ¿Qué necesita Podemos para romper un gobierno? Ya no lo sabemos. O sea, hay una lista eterna de cosas que les han pasado por delante y han dicho, no, esto tampoco. ¿Qué necesitan, sabes? No Ayer sé. leía varios comentarios de cargos que hablaban o defendían no romper el pacto de gobierno. No se está hablando de romper la coalición, se está hablando de tener mucho cuidado con lo que se vaya a decir, no vaya a ser que se rompa la coalición. Y a mí me hace mucha gracia porque esa misma gente es la que te dice, me solidarizo contigo, me das pena, pero no la suficiente para romper una coalición. O sea, que me parece ridículo, sobre todo cuando yo he estado publicando ayer, hace años he estado publicando estas cosas porque a mí son cosas que me revientan y me parece que no pueden salir gratis, como el típico discurso, ¿no? que está publicado también de Felipe González, que en campaña electoral fue a los campamentos y dijo su famosa frase de estaremos con vosotros hasta la victoria final. Llegó al gobierno y fue como dar la vuelta completamente y ir para Marruecos, que luego por lo menos lo disfrutó, oye, que le regaló Mohamed VI un caballo, ¿no? A ver, Felipe González sabía disfrutar de traicionar a la gente. O sea, era un tío que decía, bueno, que os la he liado a todos os la he liado y voy a vivir a cuerpo de rey encima. Y ahora da lecciones. Bastante bien, la verdad es que sí. Y no lo oculta, que hay otros que lo ocultan. Subí ayer a Twitter un vídeo de Alberto Garzón, que hace unos años también venía a las concentraciones y a las asambleas que hacíamos los saharauis, se le llenaba la boca y es que me parecía, justo es que venía, vamos, como un guante lo que decía, nos habéis enseñado a no doblegar la rodilla ante ningún poder. Pues, yo lo he puesto en el tweet, o te enseñamos mal o has encontrado a alguien mejor de quien aprender, porque lo único que hemos visto de ti prometiendo estar con nosotros y no sé lo único que hemos visto es un tímido y escueto tweet donde te escondes detrás de resoluciones de Naciones Unidas, que eso es una cosa también a la que están recurriendo todos, Pablo Iglesias, Yolanda, todos están diciendo, oye, que la ONU dice que a esta gente hay que darle, como tanto miedo te da mostrar tu posición, no tenéis personalidad, no tenéis principios, tenéis que esconderos detrás de las resoluciones para justificar una posición. O sea, me parece lamentable, la verdad. Yo me acuerdo que antes iban a las movilizaciones de los saharauis, iban.
Pero yo en las últimas, de verdad que no. Es verdad que han desaparecido, ¿eh? Desde que han tocado gobierno, se han escondido como ratas. Desde campaña electoral incluso, diría. Y bueno, lo que has dicho, Taleb, de la gente que escuda su opinión en resoluciones de la ONU, creo que es la característica más común en cuando no te quieres mojar en nada, ¿eh? Sí, No, porque la sí, ONU ha dicho... Es sí, es que terrible. esto cuando estalló la guerra, o sea, yo esperaba mucho de Pablo Iglesias, porque era un señor que yo respetaba, escuchaba, y cuando comentó todo el tema de Podemos y demás, él tenía como un discurso muy pro-saharaui que iba mucho más allá de solo asumir la responsabilidad española, decía de reconocer la República Saharaui, decía un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando estalló la guerra, yo fui la primera persona que dije, bueno, estás en el gobierno, eres vicepresidenta, a ver qué hace Pablete, a que se rompe la coalición como mínimo, ¿sabes? Si no lo consigue, es que se rompe la coalición. Y era como un tuit diciendo, las Naciones Unidas, así como yo como saharaui, ¿a mí de qué me sirve que me digas tú que la resolución tal, las Naciones Unidas me da la razón? Es como, ¿qué sirve para lo que es el pueblo saharaui? ¿Qué le sirve que tú le recuerdes? Las tenemos todas, mira, que las tenemos guardadas y hasta de memoria nos las sabemos. Que me la pongas tú en un tuit, a mí no me sirve de nada, ¿no? Entonces, sí, hay mucha hipocresía sobre todo esto. Me hace mucha gracia que nos dais pena, pero no da suficiente para romper una coalición, ¿no? Por cosas más simples se han roto coaliciones. Hace poco veíamos cómo se rompía el gobierno de coalición en Polonia por una chorrada, ¿no? Por una diferencia, ¿no? entre ministros. Era Entonces yo creo, por una ley de animales, puede ser. sí, que ha Que pasado, sí. sí, El sí. presidente, que es mazo conservador, pero casi rompe el gobierno por una ley animalista. O sea, es brutal, brutal, la historia de Polonia. Yo, una cosa te quiero preguntar, Taleb, porque, bueno, lo dice mucha gente. Aquí vino Verstringe y lo defendió, porque él es muy pro marroquí. Hay gente que dice que el pueblo saharaui no existe, no sé, pero sin embargo Marruecos sí, ¿no? O sea, Marruecos como si Marruecos tuviera lo que es la identidad de Marruecos actual, porque cosas anteriores obviamente las ha habido y muy, muy poderosas además. Pero Marruecos, lo que es Marruecos, como lo entendemos hoy en día, es algo bastante reciente, entre comillas, o sea, lo es. Entonces, ¿por qué crees que hacen ese desdén a los saharauis por no ser algo supuestamente, según ellos, cohesionado, unitario y con una tradición histórica gigantesca, cuando yo creo que esos pueblos del Sáhara sí, o sea, sí que lo tienen? ¿Y por qué Marruecos sí tiene esa identidad como algo prácticamente, vamos, que se remonta a los albores de la humanidad? ¿Por qué crees esa actitud? A ver, esto tiene una explicación cultural con un fondo cultural y religioso. Porque el pueblo saharaui tiene una procedencia, estamos hablando de 700, 800 años atrás, tiene una procedencia en su mayoría de la península arábiga, que luego se mezcló con tribus africanas y se estableció en la zona del Sahara Occidental, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Entonces, en Marruecos se establecieron digamos, todos los bereberes y demás, y también el Islam llegó a toda la zona de lo que es el Magreb, de lo que conocemos como el Magreb. ¿Qué pasa? Que los saharauis adoptaron un Islam más cercano al sufismo, que es, digamos, la parte más mística del Islam, ¿no? No es una religión muy arraigada, sino que más de cánticos, más de vivir la religión como algo personal y demás, mientras que en las zonas más del norte, como Marruecos, Argelia, Túnez, sí que se adoptó un Islam un poquito más radical. Y esto luego, el Islam era como una filosofía de vida y también una política de Estado. La composición del Estado que había en Marruecos era en forma de sultanatos, que había un sultán que dominaba unas tierras, que tenía sus nobles y demás, muy parecido a las monarquías que había en Europa. En el Sáhara lo que había eran como organizaciones tribales, eran como, lo más parecido es como unas hippies, que había como un líder espiritual que le llaman Taleb, y esto pues mandaba en la tribu y demás, pero como que era algo como muy poco, como que había como mucha libertad, no había como esa sumisión ante el rey y demás. Y se establecían tribus, diferentes tribus, cada uno tenía su jefe, su sheikh y demás, se llevaban bien entre ellas, algunos tenían algún conflicto por terrenos y demás que lo solucionaban y demás, pero lo más importante, lo que tenemos que resaltar aquí, son dos evidencias, para evidenciar que el pueblo saharaui estaba ahí y para evidenciar también, de paso, que no tenía relación con Marruecos, ni Marruecos tenía dominio sobre esos territorios. Portugal intentó mucho antes que España ocupar lo que es el territorio del Sáhara Occidental. Intentó llegar al Sáhara Occidental, las tribus, digamos, que lucharon contra los intentos
de Portugal de llegar al Sáhara Occidental y mandaron una carta al sultán en Marruecos desde Portugal pidiéndole que mediase o diese una orden a sus tribus en la zona del Sáhara Occidental para que acepte la entrada o el intercambio de comercio con los comerciantes portugueses. Y él en una carta, que es una de las cartas que a través de ella, una de las pruebas que se ha presentado ante la Corte de La Haya, decía que su poder no alcanzaba esas zonas y mencionaba una zona que es exactamente la frontera, dice, mi poder solo llega hasta aquí. No, esas tribus no me rinden sumisión, es decir, no tengo poder sobre esas tribus. Lo único que tengo es un intercambio comercial o alguna vez sí que ha habido algún choque militar con las tribus marroquíes que limitan con las tribus saharauis. O sea, ya estaba delimitando una zona geográfica. Es verdad que los saharauis no teníamos un gobierno compuesto como se conoce, un gobierno clásico, pero sí que había una organización tribal y que hay manuscritos, hay poemas, porque a través de la poesía se hacía también la historia, donde se hablaba directamente, incluso se marcaba el mapa, decía dónde está el valle de no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué. Se hablaba de una definición, de un estado, de un territorio, de dónde nos pertenecía y hasta dónde. Y es muy fácil de comprobar esto porque yo muchas veces me encuentro a marroquíes y me dicen, no, es que el Sáhara es marroquí. Le digo, vale, me parece muy bien, que con ellos es muy difícil. Dime cuántos abuelos tienes enterrados en el Sáhara. Yo sé que hasta mi 10º abuelo está enterrado. Me dicen, tu abuelo tal, el padre de tu abuelo está enterrado en tal sitio tal. ¿Cuántas personas? Me dicen, no, es que mi familia está en Tánger o está... Entonces, ¿cómo te pertenece? O sea, la prueba más clara es, ¿sabes? Los saharauis tienen como una relación con las tumbas muy arraigada, que las visitan. Y mi madre visita hasta su 10º abuelo. Me dice, no, es que este es el padre del padre del padre del padre del padre del padre, que está enterrado ahí. Y eso es una prueba que desde hace 500 años por lo menos o 400 esas personas han habitado esta zona. Mientras los marroquíes, lo más reciente que tiene nuestro cementerio empezó en el 75 quizás. O sea, Marruecos está enviando colonos, obviamente, al Sáhara, pero ¿cuánta gente está enviando realmente allí? A ver, esto es muy importante porque acordaos de lo que os estoy diciendo, puede que en los próximos años veamos un referéndum. O que Marruecos diga que ha aceptado un referéndum, pero que vaya a poner una condición. Es decir, Marruecos desde hace mucho tiempo lleva jugando y por eso está alargando esto el tiempo, está llenando el Sáhara de colonos. Y lo que quiere presentar, hay una teoría que cuenta que en algún momento Marruecos va a aceptar el referéndum, pero con la condición de que voten todos los nacidos en el Sáhara después del 75. Y obviamente son hijos de colonos marroquíes, todos los marroquíes que han llegado y son, por supuesto, mayoría. Los saharauis actualmente no hay datos oficiales, pero se habla de que los saharauis no son ni el 30% de la población, son una minoría dentro de su propia tierra. Marruecos ha llenado el Sáhara Occidental de colonos y ha llevado una política de facilitarles una casa, un trabajo, además, para que la gente decida, pues eso, marcharse desde el norte, desde Marruecos y demás, e ir a la zona del Sáhara ocupado. Y se está jugando a eso, a que en algún momento quizás si se les pone muy difícil la cosa, es decir, aceptamos un referéndum, pero con la condición de que voten todos los nacidos, todos los marroquíes nacidos en el Sáhara Occidental, y obviamente también yo creo que en ese caso sería inviable un referéndum, porque estamos hablando de que los saharauis seríamos el 30% o 40% en político referéndum donde votasen ellos. Tú nunca has estado, ¿no? Taleb, lo escuché en la entrevista que te hacían. Nunca has estado en tu tierra, a fin de cuentas, ¿no? Tan privado de... No, esto en la tierra del Sáhara Occidental, porque nosotros, o sea, los que vivimos en los campamentos de refugiados, podemos tener acceso a la nacionalidad española, podemos ir como turistas y demás, pero muchas veces no se recomienda porque a muchos nos ponen en el pasaporte español nacido en campamentos de refugiados, ¿no? Lo tenemos escrito en el documento, lugar de nacimiento, campamentos de refugiados. Entonces, aunque yo vaya como, entre comillas, turista español, obviamente se sabe que vengo de la ciudad. Sí, o sea, para que la gente también lo sepa, o sea, cómo es la persecución a los saharauis allí, o sea, cómo es ser una persona, o sea, simplemente de origen saharaui, porque ya los activistas sabemos que... Pero no es ahí, es aquí también. Yo he denunciado a la policía denuncias muy serias que reciben aquí. O sea, En España dices, ¿no? Sí, lo estuvimos hablando ayer, de la persecución a sí, los activistas, sobre todo aquí.
Sí, tras mi activismo y tras empezar todo el tema de la guerra en el Sáhara Occidental, que empezó un poco más en redes sociales y tal, o algún medio de comunicación, sobre todo los medios de comunicación árabes, porque yo sí que estoy más en medios de comunicación árabes, porque a los árabes les encantan esto del morbo de traer un marroquí y un saharaui y decir, venga, a debatir, ¿no? Entonces, pues, siempre ¿Cómo no? ahí y sí, y a partir de ahí sí que he recibido muchas amenazas. A la mayoría, que son insultos, no hago casos, pero hay algunas que te mandan hasta tu dirección, tu número de teléfono y nombre de tus padres y te dicen, vamos a por ti. Es como, tío, no se puede, esto ya es algo serio, ¿no? Esto ya es algo de alguien que sabe de ti, ¿no? Sí, o ¿Y las sea, autoridades españolas están haciendo algo con eso? eso. Mm, No, de hecho se lo toman hasta risa a veces, ¿no? Es lo que hablábamos ayer, Se lo de toman a que risa porque no les pasa a sus hijos, si no, a lo mejor no se lo tomarían tan a risa. sí, Yo creo que Marruecos tiene mucho poder aquí, mucho más de lo que nos podemos imaginar. justo lo denunciábamos ayer, porque eso que has dicho de la información es muy importante, porque cuando Marruecos juega con la información, se supone, ¿no? Porque aquí salen todo el mundo, de izquierdas, de derechas, bueno, aquí todo el mundo diciendo que Marruecos nos salva del terrorismo, ¿no? Ellos son los salvadores, los que no permiten que haya un islamismo radical aquí. Lo que no dicen es que con su presencia aquí atentan contra los derechos más fundamentales, incluso ya poniéndome en plan demócrata de la Constitución, se los pasan por el forro persiguiendo a activistas políticamente, amenazándoles y consiguiendo que dejen bueno, pues de ejercer sus derechos, ¿no? O sea, ¿cómo casa eso con la defensa de la información y la buena relación de Marruecos? Es un atentado directo también contra la soberanía aquí. O sea, no sé, al menos es mi opinión. Sí, pero a ver, este es un tema bastante complejo, pero muy interesante. A quien le interese que investigue este tema, y yo no me voy a lanzar a hacer acusaciones porque no tengo pruebas, pero a buen entendedor, pocas palabras. Todas las mezquitas que hay en España, casi todas las mezquitas les llega los imanes desde Marruecos el sermón de los viernes. Marruecos tiene en su poder radicalizar o desradicalizar a jóvenes adolescentes o a personas con un cierto fanatismo religioso aquí en España. No sé si sabes por dónde voy, por lo cual esa Sí. información muchas veces puede llegar a ser inducida, ¿no? Sí, nosotros lo decimos mucho, ¿eh? Lo de que Marruecos, a través de autoridades religiosas, manipula muchísimo y presiona a su propia comunidad aquí. O sea, yo siempre lo digo, ¿eh? O sea, quiero decirte que no pasa nada porque lo digas, porque nosotros lo decimos Sí, no. constantemente. Aquí sabéis que se suele decir bastante lo que pensamos en este canal, si nos sigues desde hace un tiempo. Sí, la verdad que es un gusto. Y a nivel de participación de los saharauis, porque a mí me preocupa, la gente saharaui que conozco son todos activistas y son gente que aunque hayan estado aquí toda su vida, pues ellos siguen luchando por el Sáhara y lo van a seguir haciendo. Pero yo a veces me han llegado testimonios por parte de ellos, yo no lo he visto porque yo sí me relaciono con gente que se mueve, de gente que se olvida un poco, ¿no? De sus orígenes cuando vienen a Europa. ¿Eso está muy extendido o no? Al final son decisiones personales, ¿no? Yo creo que no está muy extendido, ¿eh? No está muy extendido. Es verdad que hay mucha gente, yo lo digo siempre con mis amigos, porque nosotros, todos los chavales que hemos venido aquí de pequeños, hemos crecido aquí, hemos desarrollado un conflicto de identidad, porque al fin y al cabo estamos en medio de dos culturas completamente contrapuestas y nos sentimos completamente de las dos, ¿no? Y estamos en España y nos sentimos tan españoles quizás como saharauis en cierto modo. Por lo cual, yo creo que eso puede llegar a llevar, ese conflicto de identidad puede llegar a tomar, pues eso, puede tener reacción en las personas de diferente manera, porque es muy complicado llevar sobre todo ese peso cultural y ese choque. Entonces sí que hay personas que deciden quizás desligarse de todo y vivir su vida, pero sí que yo he visto en una gran mayoría, una mayoría arrasante, personas que incluso han adoptado completamente el modo de vivir occidental, pero cuando ha estallado la guerra o ha habido algo gordo, siempre han estado ahí por su gente, por su tierra. Y esto no es algo que caracteriza simplemente a los saharauis, sino que yo tengo amigos aquí y amigas que ni les importa Ucrania, ni les importa, hablo de gente ya de aquí, ni les importa África. A mí que me dejen en paz, a mí que me dejen tomar mi cervecita y tal, y si el mundo se quiere... O sea, hay gente que toma esta decisión, es decir, yo no veo, yo no pasa nada, y yo tal me veo mi chorrada, mi podcast de las no sé quién diciendo 3 chorradas, y soy feliz.
Es No un este invento. podcast, porque este podcast es genial. No, hablo de estos podcasts que hay por Sí, ahí. hombre, sí, No, ya pero lo sí, sé. tiene toda la razón, eso pasa. La gente está, aquí en España la gente está muy despreocupada y no se da Total. cuenta de que a veces el peligro acecha más cerca de lo que creen, pero bueno. Sí. Sí, a mí me da mucha pereza muchas veces explicar esto, porque hay gente que yo sé, o sea, yo no gasto ni un minuto en explicarle, porque yo ya sé que lo primero que te va a escuchar, por lo que estará en su cabeza, como el monito de los Simpsons, lo que estará en su cabeza es, qué pereza, moros matándose entre ellos, a mí qué me importa, ¿verdad? ¿Qué es esa idea Está reinante muy bien. generalmente, ¿no? Entre la gente? Que el interés, no tiene interés por saber el fondo de las cosas, pero dices, no, es que lo de Palestina, como moros matándose, o el Sáhara y tal, que a mí me pilla muy lejos, chico, ¿no? ¿Sabes? Entonces, sí que es verdad que hay mucha gente que se la suda un Sí, poco. les pilla Y la lejos el pena es que en Sáhara. realidad no está tan lejos. Eso es Claro. lo que la gente de aquí cree, pero no está tan lejos. No, no. Y trae consecuencias. Y después se ponen a llorar por Ucrania. O sea, es también más media, alienación. Es que se nota mucho, se nota mucho. Yo tengo Sí, que decir una cosa, y yo, la verdad, no veo a mucha gente con tanta capacidad movilizadora constante en el tiempo como los saharauis, que den ejemplo en España. Y yo creo que por eso también hay que hablar del problema, porque la forma de afrontarlo es algo bastante referencial, incluso lo más básico de problemas que en España la gente se ha olvidado. Porque ya no es me tomo una cerveza y no me preocupo por el Sahara, es que no se preocupan ni en su curro de que se esté cumpliendo el convenio, les vayan a despedir y no vayan ni a comer ese mes. Dicen, bueno, pues es la vida, ¿no? El mercado, hay que emprender, yo qué sé. Es como una sensación general de individualismo terrible, terrible, la verdad. sí, tenemos un ejemplo muy básico. A mí me llama mucho la atención. Hablo de antes de lo de Ucrania, antes de lo del Sáhara y demás, que teníamos el problema de las eléctricas. Y el titular de cada día es récord, 500%, Sí. 600%, suban, no sé qué tal, no sé qué. Y estaban llegando a las casas de la gente facturas desmesuradas. Así que decía, es que si no hay revolución ahora no la va a haber nunca, porque tenemos ahí al poder económico comiendo como nunca, al poder político callado como siempre, y la gente en su casa, pues eso, ¿sabes? Ahora te la gasolina a 2 euros. Bueno, es que Ucrania tal, no sé qué. Sí, sí. Aún son capaces de transformarlo en odio irracional a los rusos. Porque sí, ¿sabes? Yo creo que Sí, ya hay gente que no ha visto un ruso en su vida aquí, pero les odia más que al gobierno y a las empresas por pagar 2 euros en la gasolina. Que es como, impresionante. mira. Es que no vamos a hablar del tema de Ucrania, por favor, pero la No, Europa no. que siempre ha hablado de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y demás, lo primero que ha hecho es cerrar todo el que tenga una opinión que no sea lo que diga yo y ya está. Me parece una forma tan inmadura de reaccionar. Primero, trata a sus ciudadanos de tontos, de estos no saben diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira, les voy a cerrar todo lo que es la otra versión. Y lo segundo, me parece una reacción incluso infantil, aparte de que contradice todo lo que dice que defiende los derechos de libertad de prensa y todo esto, ¿no? O sea, que es un circo constante, ¿no? Sí, nosotros estamos en Twitch, Robert, por si nos chapan los canales. Sí, de hecho, esto lo hicimos porque vimos que nos iban a cerrar el nuestro, o sea que Sí, una idea. pasará. Confiamos. Madre mía. Madre mía. Sí. Yo creo que esto se está haciendo de forma general en Europa y tal, pero luego se irá individualizando pues eso, lo de silenciar las voces disidentes, quizás, ¿no? Sí, sí, o sea, con el tema de Ucrania ya están silenciando cuentas directamente, de Sí, Twitter, de no sé qué. Bueno, y aparte de amenazas y cosas así más de chavales, cerrar cuentas directamente por compañías supuestamente súper progresistas como Twitter, que en sus términos y condiciones tienen, vamos, te piden que votes a Biden incluso si entras en la, ¿sabes? En la página. Entonces, no sé. Es ridículo, es ridículo. no, pero me encanta que los pocos que han dejado abiertos las pocas cuentas te ponen esta cuenta, no sé si está manejada por el gobierno ruso o algo así. Yo como me encantaría que se ponga una definición de quién, pues eso, de todas las cuentas, ¿no? Esta cuenta sirve a los intereses de los Estados Unidos de América, que me lo pongan en la Buah, No, CNN, eso que no me lo lo pongan hacen, en ¿no? eso no, lo hacemos nosotros, Roberto. Lo ponemos en nuestro programa. Empezamos a señalar a la gente. Madre mía, de verdad. Bueno, Aquí Taleb, pues no te queremos robar mucho tiempo. Te estamos muy agradecidos por haber venido. Yo creo que la comunidad, bueno, lo agradece bastante que hayas podido venir. Y bueno, nosotros siempre estamos con el Sáhara y seguiremos estándolo. Muchas gracias. Adiós, muchas Taleb. gracias a vosotros, un placer. Adiós. Hasta luego. Adiós.